Decidí dejar a mi hijo con su padre aunque me rompiera el corazón. Parte 1. Nunca pensé que el amor pudiera doler tanto. Cada vez que veía a mi hijo reír, sentía que mi corazón se expandía y al mismo tiempo se fracturaba. Lo amaba más que a nada en el mundo, y la idea de separarme de él era un pensamiento que me aterrorizaba. Sin embargo, la vida tenía otros planes, y yo debía enfrentar una decisión que me desgarraría desde lo más profundo. La relación con su padre había sido complicada desde el inicio. Siempre lo había amado, pero con el tiempo, nuestras diferencias se volvieron insalvables. La estabilidad que él podía ofrecerle a nuestro hijo era evidente. La mía, por desgracia, no. Mi trabajo exigente, mis estudios y las dificultades económicas hacían que a veces me sintiera insuficiente, incapaz de darle lo que necesitaba, y eso me rompía más que cualquier discusión o lágrimas que pudiera derramar. Recuerdo una noche en la que lo vi dormir mientras lo sostenía en mis brazos. Su respiración tranquila y sus manitas, agarrando mi dedo, me hicieron jurar en silencio que haría lo que fuera por su bienestar. Pero también me di cuenta de algo doloroso: el amor no siempre es suficiente. A veces, amar significa renunciar, aunque eso destruya tu mundo interno. Pasaron semanas en las que intenté encontrar alternativas, buscando soluciones que me permitieran seguir cerca de él sin sacrificarlo. Hablé con familiares, con amigos, incluso con profesionales. Cada conversación me hacía sentir que me acercaba a una respuesta, pero también que cada paso que daba me alejaba de mi propio deseo egoísta, tenerlo conmigo. El dilema se volvió insoportable. Cada abrazo era agridulce, cada sonrisa me recordaba lo que estaba a punto de perder. Y sin embargo, también entendía que mi hijo necesitaba más que amor, necesitaba seguridad, rutinas, y un hogar donde no sintiera la tensión constante que se había vuelto parte de nuestra vida diaria. Los días se volvieron más pesados a medida que la decisión se acercaba. Me levantaba cada mañana con el corazón encogido, sabiendo que el tiempo con mi hijo estaba contado, aunque él no tuviera la menor idea. Su inocencia me dolía más que cualquier reproche. Me miraba con esos ojos llenos de confianza, sin imaginar que su propia madre pensaba en dejarlo al cuidado de otro. Hubo una tarde en particular que me marcó. Yo estaba exhausta después de un doble turno de trabajo y apenas podía mantenerme en pie. Cuando llegué a casa, lo encontré dormido en el sofá, con su mochila escolar abierta y los cuadernos regados en el suelo. No había nadie que lo hubiera ayudado con la tarea ni alguien que le hubiera recordado cenar. Se había quedado dormido esperando por mí. Ese instante fue como una bofetada a mi orgullo. No era que yo no lo amara, era que no podía darle lo que necesitaba. Esa noche, mientras lo arropaba, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Rabia conmigo misma por no poder ser suficiente, y tristeza porque sabía que él merecía más de lo que yo podía ofrecerle. Me quedé viéndolo dormir, con lágrimas cayendo sobre la almohada, pensando en que quizás el verdadero amor no era aferrarme a él, sino soltarlo. Las conversaciones con su padre no eran fáciles. Entre nosotros quedaba mucho resentimiento, demasiadas heridas del pasado, pero en algo coincidíamos: los dos queríamos lo mejor para nuestro hijo. Él tenía un hogar más estable, un horario fijo y el apoyo de su familia. Yo apenas podía sostenerme en pie entre mis responsabilidades y mis miedos. Sé que lo amas, me dijo él una tarde, mirándome con seriedad, pero también sabes que aquí tendrá lo que necesita. Y aunque esas palabras me atravesaron como un cuchillo, en el fondo sabía que tenía razón. Comencé a escribir una carta. No sabía si mi hijo la leería de pequeño o de adulto, pero quería que quedara constancia de que mi decisión no era por falta de amor, sino precisamente porque lo amaba demasiado. En esas páginas intenté explicarle que lo dejaría con su padre, porque él podía darle la estabilidad que yo no podía. Escribí que yo siempre iba a estar ahí, aunque no fuera todos los días, aunque no despertara cada mañana con él en casa. Al terminar, doblé la carta con manos temblorosas. Era como firmar un pacto con mi propio dolor.
No se trataba de rendirme, sino de entregarle a mi hijo la oportunidad de crecer en un ambiente mejor al que yo podía ofrecerle en ese momento. El día llegó mucho antes de lo que yo quería. Me había prometido a mí misma que estaría preparada, que tendría la fuerza suficiente para soltarlo, pero la verdad es que no existe nada en el mundo que prepare a una madre para separarse de su hijo. La mañana de la despedida, me levanté más temprano que nunca, preparé su desayuno favorito, lo vestí con la camisa azul, que tanto le gustaba y traté de fingir una sonrisa que en realidad era un grito ahogado. Él estaba feliz. Hablaba de cosas triviales, de un dibujo que había hecho en la escuela, de un amigo nuevo, y yo lo miraba tratando de grabar cada gesto en mi memoria. Cuando llegó su padre, el aire se volvió pesado. Él trató de mantener la calma, pero yo podía ver en sus ojos que también estaba nervioso. Mi hijo, en su inocencia, corrió hacia él con alegría, sin comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Yo, en cambio, sentí como mi corazón se desgarraba en pedazos. Lo abracé tan fuerte que pensé que nunca iba a soltarlo. Sentí su calor, su olor, ese pequeño latido acelerado que parecía confiar en que yo siempre estaría ahí, y entonces comprendí que, aunque físicamente me alejara, mi amor nunca lo abandonaría. Le susurré al oído: nunca lo olvides, hijo, te amo más que a mi propia vida. Metí la carta en su mochila sin que se diera cuenta. Tal vez no la leería pronto, tal vez pasaría años antes de que entendiera mis palabras, pero necesitaba que supiera la verdad algún día. Cuando se fueron, cerré la puerta y me derrumbé. Lloré hasta quedarme sin voz, con el pecho vacío y la sensación de que me habían arrancado una parte del alma. La casa se volvió demasiado silenciosa, demasiado grande para mí. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. Los juguetes en la sala, los dibujos pegados en la nevera, la cama desordenada que todavía guardaba su olor. Esa primera noche fue la más dura de mi vida. Me acosté en su cama, abrazando su almohada, tratando de encontrar consuelo en un rastro de su presencia. Me repetía a mí misma que había hecho lo correcto, que algún día él lo entendería, pero en ese momento, la culpa y el dolor eran tan profundos que apenas podía respirar. El tiempo pasó, aunque al principio los días parecían interminables. Al comienzo, cada mañana me despertaba con la inercia de ir a su cuarto, de prepararle el uniforme, de escuchar su risa llenando la casa, y luego la realidad me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Ya no estaba ahí. Los primeros meses fueron una tortura silenciosa. Cada llamada, cada visita programada, era un mar de emociones. Lo veía crecer un poco más cada vez, contándome sus historias con esa alegría inocente que me mantenía viva, pero al final del día, cuando debía despedirme de nuevo, me invadía la misma sensación de vacío. Poco a poco, entendí que debía transformar mi dolor en fuerza. Empecé a trabajar más, a estudiar, a construir un futuro en el que algún día pudiera darle más de lo que tenía entonces. Su ausencia me impulsó a levantarme de nuevo, porque no podía permitirme caer sabiendo que él me necesitaba, aunque fuera desde lejos. Hubo un momento que nunca olvidaré. Meses después, mientras jugábamos en el parque, me miró muy serio y me dijo: «Mamá, ¿verdad que siempre vas a estar para mí?». Yo me quedé en silencio, conteniendo las lágrimas, y respondí con toda la verdad que tenía en mi corazón: «Siempre, hijo, aunque no vivas conmigo todos los días, aunque no pueda estar en cada momento, siempre voy a estar para ti. Eso no cambiará jamás». Ese día comprendí que mi decisión, por dolorosa que fuera, no había roto nuestro vínculo. El amor no se mide en la cantidad de tiempo compartido, sino en la presencia real cuando estamos juntos, y en el apoyo incondicional que se ofrece incluso en la distancia. Hoy, mirando hacia atrás, sé que tomé la decisión más difícil de mi vida, pero también la más sincera. Elegí su bienestar por encima de mi necesidad de tenerlo a mi lado,
Y aunque el dolor nunca desaparece del todo, aprendí que a veces amar significa renunciar, porque el verdadero amor no busca poseer, sino asegurar que la persona a la que amas sea feliz, incluso si eso implica quedarte con las manos vacías. No sé cuándo leerá a mi hijo la carta que escondí en su mochila aquella mañana, tal vez cuando sea mayor y entienda mejor la vida, pero cuando lo haga, quiero que sepa que su madre nunca lo abandonó. Al contrario, lo amé tanto que fui capaz de perderlo para que él pudiera ganar. Si te gustó la historia, síguenos para seguir subiendo más historias.